En el lugar donde están sacando ahora, que es entre la primera y la segunda formación, hay gente atrapada, hay gente que está viva y puede haber víctimas. Hemos visto que todavía están sacando víctimas heridos del segundo coche, donde están trabajando los paramédicos y los bomberos. Y bueno, y hay más de 300 heridos trasladados. Estamos en investigación porque la formación venía funcionando bien, hasta Caballito venía funcionando bien. La gente tiene tanta necesidad de viajar que al miedo lo ha transformado en valentía y sabe que viaja en una trampa mortal. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy. Los poderosos nunca pagan por lo que hacen y siempre las muertes son nuestras, los pobres y los trabajadores. Entró a 25 kilómetros por hora. Este es el aire que le va entrando a los cilindros de freno. Son válvulas de 1960 acá, y más lo que lo usaron allá los japoneses. Debería pagar un canon como un alquiler cualquiera el concesionario al Estado, pero es al revés acá. En vez de pagar un alquiler, el Estado le da un subsidio, es un alquiler al revés, le llamamos nosotros. La caja negra de los subsidios utilizados para otros fines, fines de negocio personal y no en beneficio de los usuarios. Sirigliano hizo con su financiera, que es Fabicor, movimientos financieros que le redituaron ganancias en simultáneo a recibir subsidios del Estado para garantizar la operación de los trenes. En situaciones como esta, acá no se generan esquemas de protección para nadie. Me parece que está bien, es un paso que el Estado se presente como creyente, me parece que tiene que ir por Sirigliano y también por Schiavi, ¿no? Ese servicio aceptable, yo creo que en algún aspecto... ¿Qué se llama aceptable? Yo digo que en algún aspecto hay más inversiones que en otras compañías. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a intentar un análisis sobre uno de los episodios que de antemano uno sabe son inolvidables por el dolor que han provocado para toda la sociedad argentina. Vamos a tratar de mirar para adelante, pero sin perder de vista lo que se ha hecho hasta estos momentos. Vamos a tener muchas miradas que serán analizadas por trabajadores, por quienes conocen desde adentro la historia, la verdad, y seguramente tienen una versión cada vez más definitiva de cómo se dio este episodio. Vamos a empezar nuestro recorrido por notas realizadas por nuestro equipo en los propios talleres, donde trataremos de ir entendiendo por qué ocurrió este episodio. Te quiero mostrar un poco de lo que se está hablando hoy en día, lo que es una cabina de conducción de los trenes Toshiba. Si te acercás por acá. Este freno en realidad no es común que no ande. O sea, es el dispositivo de freno de servicio, no freno de emergencia, ¿sí? Frenado de servicio, en el cual en las agujas me va marcando la presión de aire que va entrando a los cilindros para que tenga un frenado suave, porque este es un servicio de pasajeros, que no sea un frenado brusco, ¿no es cierto? El problema que tenemos es que hay pocos compresores de aire. Una formación normal tiene que tener 8 compresores, uno por vagón, para que el tren funcione bien, digamos, ¿no? O sea, hasta 6 compresores se puede llegar a alargar un tren, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos ausencia de compresores, esto se hace más pesado para frenar, ¿no es cierto? A las horas pico, un ejemplo, hay mucha carga de pasaje, ¿sí? Es como un coche lleno, como vos vas a un coche lleno te cuesta más frenar, al motorman le sucede lo mismo. Va gastando más aire, va mandando más aire a los cilindros para que trate de frenar el tren, pero ¿qué es lo que pasa? Al gastar más freno, tiene menor rendimiento, entonces él tiene que ir calculando el frenado a distancia, de acuerdo al pasaje y de acuerdo a la carga que le estén mandando los compresores de aire. Demasiado artesanal para esta época. Ahí encontramos ya detalles que tienen que ver con la inversión. No puede ser que los trenes del mundo en todos los casos se manejen de esa manera, frenen de esa forma. Vamos a ir a un especialista, un conocedor como Juan Carlos Sena, para seguir hablando de los frenos. El ferrocarril lo han destrozado, lo han saqueado, y el ferrocarril en este momento tiene un montón de óxido que anda por las vías, y lo que pasó ayer es la falta de mantenimiento preventivo de ese tren, que estaba ya detenido en Castelar, que tenían que andar 8 compresores, un compresor por cada vehículo, y anduvieron nada más que 5,
uno se vació y los compresores son los que generan el aire comprimido para todo el sistema de freno. Y 5 compresores que están arruinados, que están viejos, vetustos, no tuvieron la capacidad para alimentar todo el sistema de frenado. Porque el sistema de frenado es como un sistema eléctrico, con la diferencia que en vez de corriente va aire. Y tengo que tener la suficientemente presión como apretar la rueda para que frene. Quiero presentarles a quienes tenemos en el Twitter con Julieta Camaño y enseguida vamos a volver a los talleres como un disparador que nos permitirá ir analizando todas las miradas que queremos presentarles con trabajadores de los ferrocarriles, con Mónica Aldottauer y con Daniel Ferrari. Vamos a entrar a los talleres, pero también los vamos a tener aquí con nosotros. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. Muy buenas noches a todos ustedes también. Ya saben, estamos en @BDL Víctor Hugo. Ustedes tuitean y también nuestros invitados que están en vivo. Vamos a presentar en primer lugar al señor Néstor Pitrola. Él acaba de tuitear: saludos a Víctor Hugo y al equipo y a toda la audiencia. Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. También estará tuiteando en vivo Héctor Polino. Dice: buenas noches, soy Héctor Polino, diputado del Partido Socialista y representante de Consumidores Libres, organización que defiende a usuarios y consumidores. Héctor Polino denunció a la Comisión Reguladora en los últimos días. Dice también: lo de Once no fue un accidente, es una tragedia anunciada, producto de los irresponsables de TVA y de funcionarios ineficientes y corruptos. Y también estará tuiteando en tercer lugar Carlos Raimundi, diputado de Nuevo Encuentro. Dice: fin de la concesión a TVA. ¿Cuántas víctimas más hay que esperar? Todos ellos en @BDL Víctor Hugo. Vamos a ver cuáles son los caminos que se tiene por parte del gobierno justamente para terminar con el contrato con TVA sin correr riesgos económicos. Parecería, según los especialistas que hemos consultado, que las posibilidades son realmente importantes, muy serias, y las próximas horas, los próximos días, con rapidez seguramente nos van a estar dando respuestas con relación a esto. Inversión, desinversión, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de estos temas? Bueno, estamos en los talleres Castelar. Yo soy Daniel Ferrari, delegado de material rodante. Estamos acá cerca de un tren como el que pasó en la estación 11. Quisiera mostrarles cómo son las formaciones, que estas formaciones son de 1960, que están reformadas ahora, como nosotros le decimos, un tipo tuneado, pero todo lo que tiene viene a ser del 1960. Quisiera mostrarles algunos componentes y quisiera mostrarles el frenado de los equipos. Si me acompañan, les voy a mostrar. Bueno, acá estamos en el lugar de cementerio de compresores, que este vendría a ser el corazón de los trenes, que si esto no funciona, esto es lo que da aire tanto para el frenado como para la tracción. Este es el problema grande que tenemos nosotros, que la empresa no invierte como tiene que invertir. Tanto esto como las válvulas que vos ves ahí, todo eso es deficiente. Nosotros hace 8 años que venimos denunciando la falta de material. Estos son las válvulas de freno, esto es lo que también carecemos y lo que estamos pidiendo, por favor, que traigan este material, que hasta el día de hoy, tras la denuncia, nunca vinieron nada. Son válvulas de 1960 acá, y más lo que lo usaron allá los japoneses, 10 años más, calculado en 1950. Acá estamos donde está el material que es desprobable. Si invertirían un poquito, este material podía ser todo bueno. Lo que pasa, desgraciadamente, la empresa no invierte nada. Es más, nosotros hace 17 años que estamos con esta empresa, y en su momento, cuando empezamos con TVA, nos dieron una caja de herramientas y ahora carecemos de herramientas. Es más, si nosotros perdemos una pinza, lo que sea, la tenemos que reponer en nuestro bolsillo. Tanto la empresa como el Estado, si tienen que invertir 100, invierte 10. Por eso estamos como estamos. Le estamos pidiendo al Estado, al que sea, que venga y se ponga las pilas y invierta como tiene que invertir para que el tren ande bien y sea un servicio bien, que es lo que los operarios y nosotros como ferroviarios queremos. Se habla insistentemente de la empresa, como no puede ser de otra manera. ¿De qué empresa hablamos? Vamos a hacer una presentación de la misma como punto de partida a las futuras discusiones del programa. El Grupo Cirigliano es el concesionario de trenes de Buenos Aires, TVA. El negocio familiar comenzó con Nicola Cirigliano, un inmigrante italiano que se había desempeñado como chofer de colectivos. Para el inicio de la década del 90, la familia era dueña de las líneas de colectivos 61 y 62. Años más tarde, Mario y Claudio, hijos del creador de una modesta empresa familiar, comenzaron una enorme expansión de la mano del Estado. En 1995, Carlos Menem les entregó la concesión de Trenes de Buenos Aires, TVA, mediante el decreto 730/95.
Desde entonces hasta la fecha, la expansión del grupo Cirigliano los llevó a ser dueños de empresas de transporte, Grupo Plaza, concesiones públicas, TVA, Trenes de Buenos Aires, seguros, construcción de material ferroviario, Enfersa, construcción de carrocerías de buses, Tatsa, y hasta incursionó en concesiones públicas en el metro de Río de Janeiro. Solo durante el último bimestre, TVA embolsó 106.300.000 pesos en subsidios del Estado Nacional para mantener operativos los servicios de las líneas Sarmiento y Mitre. En 2012 está previsto que TVA reciba más de 2 millones de pesos por día en subsidios estatales. La empresa obtuvo el contrato para la fabricación de 1.200.000 conversores digitales por 160 millones de pesos. Esos subsidios, como ocurre con los colectivos, se pagan sin los controles que dispone la ley sobre las frecuencias y las inversiones de las concesionarias, gracias a la vigencia de la emergencia ferroviaria desde 2002. Esas otras inversiones también preocupan. Dada la importancia del servicio que están prestando, quizás sería mejor que las empresas estuvieran concentradas en ese negocio, en esa faceta de sus actividades, para que pudieran hacerlo mejor, para que no piensen que lo que ganan aquí lo tienen que invertir en otro sitio, para que lo reinviertan en aquello que les ha sido concedido como un verdadero privilegio, si se quiere. Es probable que así comiencen los infortunios que en estos momentos estamos considerando. ¿Qué nos dicen en el Twitter, Julieta? Tengo algunos tweets de Héctor Polino, vamos a leerlos en @BDL Víctor Hugo. El primero: se debe rescindir el contrato a TVA, reasumiendo el Estado la prestación del servicio, recuperando el transporte de carga, la parte más rentable. Por otra parte, un tuit de Carlos Raimundi: fin de la concesión a TVA. Ah, ese lo vimos anteriormente. Acá tenemos uno nuevo. Propongo la creación de una empresa pública con representación del Estado, los trabajadores del sector y los usuarios. Y agrega Héctor Polino: se impone diseñar... Bueno, vamos a leerlo de aquí, a ver si lo encuentro rápidamente. Sí. Los consumidores tienen derecho a reclamar. Hemos conversado con Osvaldo Bassano, el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, al respecto. ¿A dónde estamos yendo? Todas las privatizaciones están en crisis y todos los políticos aceptaron que esto termine como está hoy. Entonces, ¿qué quiere que hagamos los usuarios? Que sacamos en manada cientos de miles de personas a la calle a golpearle la puerta a los políticos para que una vez por todas terminemos con estos ladrones. Porque son ladrones, no son empresarios. Solamente ganancia. La vida del usuario no servía para nada. El usuario no sirve. Esto es lo que enfáticamente corresponde decir, y no solamente en este tema en nombre de quienes son los consumidores. No es fácil de todas maneras demostrar los problemas que TVA ha causado, los dolorosísimos problemas que ha provocado, porque de otra forma la AGN, que se nutre de todos los elementos que van de la Secretaría de Transporte, de la CNRT, 20 millones de pesos serían las multas, según nuestro equipo de producción pudo saber, que se han tenido que pagar o se han reclamado, porque no sabemos si se habrán pagado, desde el 2009 hasta el presente. En ninguno de los controles que se realizó por parte de la AGN, en ninguno de los informes se pide que se reestatice, por ejemplo, el servicio. Quiere decir que no es un tema sobre el que se pueda avanzar tan fácilmente hasta que ocurre este episodio tan pero tan doloroso, que además está agravado por lo que nos dice Alejandro Berkovich, este especialista en economía, que hace un análisis hasta ahora, por lo menos seguramente para ustedes, no demasiado conocido. El grupo Cirigliano no está a cargo de las inversiones desde hace tiempo por la emergencia ferroviaria que se dictó en 2002 y que luego tanto el gobierno de Néstor como de Cristina Kirchner prorrogaron, perdonándoles las inversiones que estaban previstas en la concesión original. Esto debido a que no querían que aumentaran las tarifas, pero dentro de una matriz en la cual la lógica fue viajar lo más barato posible, aunque fuera lo peor posible. Cirigliano hizo con su financiera, que es Fabicor, movimientos financieros que le redituaron ganancias en simultáneo a recibir subsidios del Estado para garantizar la operación de los trenes, del Sarmiento y del Mitre, que son los que operan ellos. Compraron dólares, compraron unos 9 millones de dólares entre 2008 y 2009, que son los años en los cuales hay registros públicos porque trascendieron del Banco Central de la época de Martín Redrado, y los controles del Estado
no hicieron nada para evitar que esto sucediera en simultáneo al cobro de 147 millones de pesos en subsidios durante esos 2 años. No hay nada ilegal en los movimientos financieros que hizo TVA, Sirigliano y todo el grupo Cometrans, Plaza, pero sí hay un evidente choque de intereses entre el Estado, que por un lado le da subsidios actualizados por inflación y garantiza los aumentos de salarios, la cobertura de todos los costos adicionales que tiene la operatoria por estos últimos años, y una empresa que no solamente compró dólares, sino que además hizo colocaciones financieras, que ya está investigando la Comisión Nacional de Valores, colocaciones financieras que le redituaron intereses tanto en fondos comunes de inversión como en plazos fijos y otras colocaciones. Dispersión evidente de los intereses, de acuerdo a lo que dice Alejandro Berkovich. Es decir, no estar centrados en la actividad madre, el buscar otro tipo de negocios, otro tipo de inversiones con un dinero que tiene que ver con estos subsidios, como señala Alejandro Berkovich, realmente muy pero muy importantes. 2 millones de pesos por día están previstos para el 2012. Enseguida vamos a volver con el seguimiento que estamos haciendo y también con la presencia de los trabajadores que nos van a visitar. Están llegando un poquitito tarde, pero ya están, ¿verdad?, en el canal. Seguimos en el Twitter, Claro Julieta. que sí, recién se cortó un poquito el cable de aquí, pero ya los tenemos de nuevo. Se impone diseñar, decía Héctor Polino en @BDL Víctor Hugo, por parte del Estado una política integral que coordine al transporte ferroviario, fluvial, marítimo y terrestre. Por otra parte, un tuit de Néstor Pitrola. Los Sirigliano compraron 1.700 colectivos con los subsidios, luego reciben más subsidios por cada colectivo. Es un negociado, dice Pitrola, y agrega: Sirigliano, Roggio, Romero, Macri, Pedraza, el kirchnerismo siguió el negocio de los 90. Aquí tenemos uno más de Carlos Raimundi. Antes de todo análisis, acompañar el dolor, pero ¿cuánto dolor hay que esperar para tomar medidas estructurales? Otro de Néstor Pitrola. Con 6 accidentes en los últimos 12 meses en todos los ferrocarriles, esto no fue un accidente, es un crimen sistémico, dice. Y el último de Carlos Raimundi: el proceso de inclusión exige ahora la etapa de la transformación del sistema de transporte público. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Florencia Arrieto es abogada penalista. Entramos a hablar con ella sobre el control del Estado. Hemos hablado hasta ahora de la empresa. Empieza a jugar, ¿y de qué manera el Estado? Me parece un avance que el Estado se presente como querellante, porque el Estado es el Estado como representante de la nación, o sea, la cabeza del Estado, que es la presidenta, en el principio de confianza pone gente en determinados lugares para controlar. O sea que el Estado, como todos los ciudadanos, tenemos derecho a saber qué pasó y a sentirnos víctimas. Ahora, quedó a mitad de camino. Hay que denunciar al secretario de Transporte también por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque la presidenta delega en él la responsabilidad de control. La oposición, en su habitual aprovechamiento de situaciones críticas como estas, sale a decir que es una responsabilidad del gobierno. El gobierno también es el poder legislativo, y hasta hace 2 meses el Congreso de la Nación estaba mayoritariamente compuesto por la oposición. O sea, no sé qué hicieron para controlar efectivamente que esto no suceda, las concesiones del transporte público, de la energía y de todo lo que sucede. Y por otro lado, hay una bicameral, una comisión bicameral de Senado y diputados sobre el control de los contratos de privatizaciones, ¿no? Que tampoco estaba compuesta, que tampoco funcionó, como en su momento tampoco funciona la bicameral que controla la CIDE. Digo, también es importante que se hagan cargo los funcionarios públicos, legislativos, que son los diputados y senadores, más que nada de la oposición, ¿no? Que tienen que controlar la administración central, porque tampoco funcionaron esos controles. Entonces también son responsables, porque ellos también tienen nosotros le hemos delegado como ciudadanos el poder de administrar y de representarnos, ¿no? Entonces es importante decirlo. Sí, el Estado es más que lo que llamamos el gobierno. También los legisladores, como dice nuestra entrevistada, tienen una responsabilidad. Y nosotros creemos que la Auditoría General de la Nación, que tenía todos los elementos que le iba suministrando la Secretaría de Transporte, la CNRT, elementos que le permitieron los informes que hemos conocido a través de Leandro Despuy en los últimos tiempos, con esos elementos, con esas multas, con esos castigos económicos que el Estado le aplicaba a las empresas, quizás había elementos como para decir desde la Auditoría General de la Nación, porque pensamos que le compete, si no es así nos rectificaremos naturalmente,
que podía señalar la necesidad de reestatizar, de que los trenes finalmente fueran a cargo del Estado. ¿A qué distancia estará del Estado, con los subsidios que le ha dado a la empresa TVA, de hacerse cargo, quizás con un poco más, de lo que es la inversión que no se ha hecho por parte de la empresa y de todo lo que ahora estamos discutiendo? Vamos a escuchar a Juan Carlos Sena y a Florencia Arrieto explicando la concesión a TVA. La concesión no tiene nada que ver con la privatización. La concesión es el alquiler de la infraestructura del ferrocarril que el dueño es del Estado. Debería pagar un canon como un alquiler cualquiera el concesionario al Estado, pero es al revés acá. Esto viene de la ley Dromi, de un gran negocio. Acá nace el negocio. En vez de pagar un alquiler, el Estado le da un subsidio, es un alquiler al revés, le llamamos nosotros. Si yo tengo un contrato de alquiler, yo soy locataria y tengo un locador, que es el dueño que me alquila, bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, no agarrar un día un martillo y tratar de romper la pared, o romper los vidrios y demás. Cuando vos terminás ese contrato, vienen y chequean que efectivamente vos viviste en un lugar, lo dejaste dignamente, limpio, qué sé yo, y te comprometiste a respetar las reglas. Si en el medio viene el dueño y vos estás rompiendo la pared, él puede rescindir el contrato porque vos, digamos, la otra parte no se comprometió o no cumplió lo que se comprometió. Esto es lo mismo. Y ahora sí tenemos a Daniel Ferrari y Mónica Slotauer. ¿Ustedes alcanzaron a escuchar el final de lo que decía nuestra entrevistada? ¿Creen que están dadas todas las condiciones para que TVA no continúe manejando los trenes? Con mucho menos Taselli perdió Metropolitanos, con mucho menos. En el Metropolitano, en el Roca, concretamente, a Taselli se lo sacaron y jamás hubo 50 muertos. Como la tragedia a este nivel no hubo, y se la sacaron. Entonces lo que estamos reclamando es que acá se la saquen, si no esto se repite. Es decir, acá hay una maniobra montada que es pretender que el Motorman pague los platos para tapar toda la cadena de complicidades y de corrupción. ¿Por qué no lo haría el gobierno? ¿Por qué no tomaría esa decisión? Porque no es falso lo que dijo la señora anterior, que tiene derecho como Estado. Tiene que estar en el banquillo de acusado del gobierno, no puede ser el acusador. No puede ser el querellante, debería ser el querellado. Exactamente, porque acá está implicada la Secretaría de Transporte. No es que Schiavi, disculpe, porque nosotros venimos apurados, no es que Schiavi no sabía, vino hace 8 meses. No es que decir, ellos son los que dan los subsidios, le mostramos la línea, ellos dan los subsidios, ellos deberían controlar, ellos tienen un organismo que la CNRT, la Subsecretaría de Transporte, que en particular es la del señor Luna, sigue los ferrocarriles, no es que no sabía esta situación. Mónica, acabo de decir hace unos minutos, tú me corregirás si no es así, que hay multas entre 2009 y 2012 por 20 millones de pesos aplicadas por la Secretaría de Transporte a TVA. ¿Esto es así? Mire, yo concretamente de esas cosas nosotros no estamos en la conducción. Evidentemente las hay porque ya las investigaciones están saltadas. Lo que está claro es que hay millones de plata que se invirtieron. Acá, entre la información que es en la última quema, en el 2008, creo que es hace 4 años, están diciendo, el gobierno entregó 1.000 millones de pesos para que hiciera, con el compromiso que iban a renovar 25 unidades. Solo renovaron 5, nadie les pidió explicaciones y ellos siguen. Y entre las causas de la tragedia no es secundario el estado del segundo coche. Que se ¿Usted quiere que mostremos esto? Usted lo comenta. No, yo lo que quiero explicar concretamente es que cuando impacta, el segundo coche sube sobre el primero. Hay 7 metros en las que se juntan 150 personas. La mayoría de las víctimas está ahí. Si hay normas de seguridad, si este coche no es una chatarra podrida, si está al nivel, esto no ocurre. Lo que debería ocurrir frente al impacto es que hagan esto, que descarrile. No esto. Esto es lo que mató. Aún chocando de frente. Entró el segundo vagón, acá chocó de frente. Y los paragolpes no andaban. Están clausurados, no andan. Eso junta roña, yo lo limpio todas las mañanas en la estación, no andan. Pero además el otro efecto es que frente al impacto, los coches deberían hacer esto si son duros, si son del material correcto y están en condiciones. Tiene que hacer esto, descarrilar. ¿Está? Acá se sobrepuso. Cuando se sobrepuso, arrastró a la gente que estaba. Mónica, para ser justos, aún partiendo de la emergencia ferroviaria del 2002, ¿fue verdad? En el 2002 sí. Ocurrió. Aún partiendo de eso, en el estado de postración en el que estaba todo, ¿ustedes creen que se habían dado las condiciones para que todo ese material obsoleto fuese cambiado? Sí, o mantenido. Hay parte de esto que se puede mantener. Hay un compañero nuestro que la verdad es un orgullo, ha emocionado a todo el mundo, que es trabajador junto a él. Él trabaja en los talleres de Castelar, donde se reparan las unidades. Que explicó, si hay unidades
que si tuvieran un buen mantenimiento durarían 50 años más, pero se están viniendo abajo. Es material que no se mantiene. ¿La máquina de este episodio había sido revisada la noche anterior? La máquina estuvo 2 meses parada. Y no se podía arreglar porque no había compresores, porque hay vaciamiento. Entonces en los depósitos no hay material para arreglarla, por eso se demoró. Y además después se largó con menos compresores. El señor Roque Sirigliano dice que está en condiciones. Tenía 5 compresores, tiene que tener 8. Entonces por eso... ¿Pero está en manos de ustedes decir que ese tren está habilitado para rodar? No, mire, la política de calidad de la empresa la dirige la empresa. Si quiere le puede decir, ellos son los mecánicos, no somos nosotros los que decidimos que una unidad tiene que salir. Pero hay una manera de decir el trabajador, por lo menos yo quiero decirle a ustedes que este tren no puede salir, sáquenlo si quieren, pero se tienen que hacer cargo. ¿Han hecho eso? Muchas veces hemos hecho eso y desgraciadamente han venido con la policía, con el infantería y lo han sacado el tren a las 2 horas que nosotros habíamos dejado con los trabajadores los trenes adentro. Por eso, como dijo mi compañera, acá no es la culpa del trabajador, acá la culpa es de Sirigliano, que de la manera de cómo trabaja, estando todos los materiales muy obsoletos, muy destruidos, por eso fue el accidente que pasó. Como dijo, si hubiesen estado los paragolpes en condiciones, si hubiesen estado en los coches en condiciones, nunca se puede montar un... Ustedes seguramente tienen asesores, Daniel, Mónica, que les podrán haber dicho en más de una ocasión si el dinero de los subsidios y lo que se recauda por parte de la empresa de una manera directa alcanza para todo lo que ustedes están señalando. Nosotros primero desearíamos que tener el control para poder invertirlo. Si yo estoy convencida, si a los mecánicos, acá hay jefes que están ligados a la corrupción, pero hay jefes que son trabajadores honestos. Si usted le da en cada sector, a los mecánicos, a la vía y obra, a los técnicos, a los oficiales, la conducción y el control de los fondos para la inversión, a partir de ahí vamos a decir si hace falta o no. Porque si no, ¿cómo se soluciona esto? Otra vez le van a dar más subsidios y se los van a dar a Sirigliano para que siga invirtiendo en la bolsa, en dólares. ¿Es eso? Permítame, para el comentario de ustedes, tenemos una animación sobre los subsidios al transporte de CIPEC, que seguramente es un buen punto de partida en realidad para seguir con este análisis. Los subsidios al transporte ascendieron a 17.000 millones de pesos en 2011, lo que representa 1% del PBI y 30% del gasto total en subsidios del Estado Nacional. El subsidio al transporte automotor por pasajero saltó de 30 pesos a 939 pesos en pesos constantes de 2004 en solo 8 años. Del 2003 al 2010, las tarifas cayeron un 50% en términos reales. En 2002, los subsidios representaban el 7% de los ingresos de las empresas prestatarias de transporte automotor de pasajeros. En 2010, los subsidios representaban el 77% de los ingresos de las empresas prestatarias de transporte automotor de pasajeros. Aún así, la calidad del servicio no mejoró. Son números indiscutibles, ustedes los conocen también. Sí. Por ahí no están en cosas, digo, nosotros de muchas cosas también nos estamos... digamos así en detalle. También nos estamos enterando como todo el pueblo argentino. Nosotros tenemos denuncias sobre eso, sobre el tema de los subsidios que eran utilizados y no estaban invertidos en la vía. Nosotros los venimos denunciando hace años. Se los denunció la Auditoría General de la Nación, digamos. Eso es parte de lo que está pasando. ¿Ustedes los trabajadores siempre fueron partidarios de la estatización? Nosotros hace años que estamos haciendo, de la reestatización en particular. En eso, porque disculpa, yo quiero, por el tema candente de los subsidios y el aumento de tarifas y todo eso, el tema de la tragedia pone al rojo vivo la necesidad de sacarle a Sirigliano la concesión para que esto no se repita. Pero para que haya subsidios genuinos, nosotros tenemos que reestatizar todo el ferrocarril. En realidad Sirigliano se tiene que ir de todas, pero si usted reestatiza el sistema ferroviario, que es como antes, lo que usted gana por la carga que transporta el grano, y usted se lo cobra a las empresas y demás, con ese dinero usted puede genuinamente financiar el resto de los ferrocarriles de pasajeros, que es donde usted necesita tener una tarifa acorde a los salarios de la gente, digamos. Esa sería una manera de no tener que el Estado permanentemente estar sacando plata de todos los argentinos para mantener esto, digamos. Pero además esto que es una estafa, que es eso. Más Twitter, por favor. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL, Víctor Hugo, tenemos, el primero es de Héctor Polino. Dice, la renuncia de Schiavi no puede demorarse. No obligó a TVA a efectivizar las multas, ignorando los informes de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Auditoría General de la Nación. Otro de Pitrola, con 6 accidentes en 12 meses, esto no es un accidente, es un crimen de Estado.
Polino, la ausencia de controles sobre los subsidios es un escándalo. Es necesario investigar a los funcionarios involucrados. Esto por ahora, Víctor Hugo. Hay muchísimos más en @BDL Víctor Hugo. Los ferrocarriles tienen que volver al Estado como en todas las partes del mundo. Los países capitalistas centrales, los ferrocarriles, pertenecen al Estado. Me parece que hay que darnos una discusión también seria, esto de estatizar, porque después como pasa, ¿viste? Estatizamos aerolínea y todo el mundo le pega porque la aerolínea está estatizada. Entonces ahora vamos a estatizar los trenes y después le van a pegar a la presidenta porque estatizamos los trenes y andan mal. Esto es mucho tiempo, fueron muchos años de desidia. Acá desde la dictadura hasta el menemato, se ha depredado literalmente la patria, se ha depredado. Hemos llegado al fondo del abismo, al 9º círculo del infierno del Dante. Tren estatal tienen todos los países ricos del mundo. Tren estatal tiene Estados Unidos, que es la meca de la iniciativa privada, y tren estatal tiene Inglaterra, que los privatizó y los tuvo que volver a estatizar porque no funcionaban en manos de los privados. Es un injerto lo que tenemos actualmente en Argentina, que tiene todo lo malo del sistema privado y todo lo malo del sistema público. Un Estado bobo que entrega plata sin controlar y concesionarios que se aprovechan y hacen movimientos financieros como estos que acabamos de mostrar en el diario. Primero, me parece que el segundo es bastante acordado. Me parece que es falso lo que dice la primera señora, ¿no? Que hay un punto que ella tiene razón. La doctora Rieto. Disculpe. La reestatización de aerolíneas también sigue siendo una estafa. Primero, no es tanta reestatización porque eso todavía sigue en manos de Marzán. Pero segundo, toda la conducción de aerolíneas la tiene funcionarios de la Cámpora. Entonces nosotros no estamos diciendo que el ferrocarril quede en los funcionarios de la Secretaría de Transporte, donde tendría que renunciar Schiavi, como dice Sena, pero también es responsable acá Luna, el subsecretario, que es en particular el que tiene que ver con los ferrocarriles. Ese señor también debería renunciar, no solo Schiavi. Luna no tiene ninguna responsabilidad, el representante de la fraternidad, eso no es así. Entonces no queremos que quede reestatizado y en manos de la Cámpora o de otros politiqueros que vengan de esto a seguir con la corruptela. Nosotros lo que queremos es que quede en manos el ferrocarril y los fondos y la conducción de los trabajadores, de los oficiales, de los técnicos y todos los jefes que hay en esta empresa y en cada sector que son honestos y trabajadores y que quieren este ferrocarril y dar un servicio, no tener un lugar donde sacar fondos para seguir haciendo negociados. Disculpe. No, Disculpe, ¿qué? Sirigliano, porque por ahí como... En línea con lo que usted está diciendo, creo que es procedente, porque estoy administrando los materiales que hemos preparado justamente para considerarlos con ustedes. Rubén Sobrero habla de su posición y la propuesta también de reestatización, creo que dándole continuidad a lo que ustedes dicen. Sí. Nosotros estamos, hace años que estamos... Sí. Los principales responsables de lo que pasa es la empresa, o más altos son los que deberían controlar. Hace 8 años que venimos presentando denuncias, no en forma en la televisión, en la radio, mediáticamente, sino con escritos a la CNRT, a la Secretaría de Transporte, que nosotros acá estamos hablando de TVA porque hoy estamos lamentando las víctimas. Tenemos compañeros que nos han planteado que hay que parar un mes, pero tenemos un serio problema, que si nosotros paramos, el que jodemos es al usuario. Y no tenemos ganas de joder al usuario. ¿Cuál es la serie de fondo que proponemos nosotros? La reestatización, que es algo que todo el mundo le viene esquivando a la discusión. La reestatización con control de los trabajadores y los usuarios. Creo que es un poco también lo que ustedes estaban señalando. Yo quiero, disculpe, nosotros esa campaña que dice Sobrero, hace años que la estamos haciendo. Y yo le quiero mostrar este cuadro. Esto era el tren en la época, todo este servicio y a todo el país en la época del Estado. Esto es desde la privatización. Ahora, los negocios de Sirigliano, él tenía un colectivo, la familia que iba de Palermo a Avellaneda. Después tuvo 2 líneas, pero desde la privatización y con los subsidios en particular triplicó. Eso es lo que están diciendo en la noticia. Tiene una empresa que de Palermo a Avellaneda pasó hasta Qatar, Perú, tienen en todos lados, en Brasil, es decir, Venezuela, tienen inversiones en Estados Unidos tienen inversiones. Eso es con la plata del ferrocarril. De ahí sacaron ellos la plata. Eso es lo que el Estado bobo que se hizo el señor. De ser así, Mónica, es algo, bueno, lo hemos manejado antes de que ustedes llegaran también. Es decir, el perder de vista con centrales, dan un servicio demasiado importante como para que se diversifiquen en otro tipo de negocios. Hay que concentrarse en ese que es un servicio, que como tal, siempre hemos pensado en la mayoría de los países, que esto lo tiene que dar el Estado. Permítame, sobre lo que estaba diciendo, una animación que hemos preparado sobre los trenes.
El 29 de agosto de 1857, la primera locomotora argentina, la porteña, unió Plaza Lavalle con la actual estación de Floresta. 13 años más tarde, en 1870, la incipiente República contaba con 722 kilómetros de vías. El ferrocarril se transformó en un motor de desarrollo. Por donde pasaba, florecían pueblos. Así, a fines de la década del 40, luego de su nacionalización, llegó a ser la red más extensa de América Latina con 47.000 kilómetros de vías. En julio de 1992, Carlos Menem dispuso suprimir los servicios de ferrocarriles argentinos, dando la opción a las provincias que quisieran retener algún ramal a que lo hicieran. Solo 6 ramales sobrevivieron. De este modo, la red ferroviaria se redujo a 27.000 kilómetros. Muchos pueblos que habían crecido junto al tren desaparecieron. Increíblemente, se consideró un progreso la desaparición de 20.000 kilómetros de vías. Hoy, la Argentina cuenta con alrededor de 34.000 kilómetros de vías. Y luego de una incipiente reactivación, la actividad parece estar congelada. Ese mapa duele. Sí, es el que usted, de alguna manera... A los ferroviarios más en particular. Digo, y sobre todo, yo soy nueva en el oficio, pero los viejos ferroviarios es terrible esto. Yo le quiero decir porque acá hay un problema que tiene que entender toda la población. Nosotros repudiamos y rechazamos esto. A nosotros la gente nos ve con esta remera y nos está diciendo, eso me dice un compañero cuando estaba viniendo para acá, nos está gritando asesinos. Y nosotros, los trabajadores, no solo somos los que garantizamos el servicio, sino los que estuvimos denunciando todo esto todos estos años. La conciencia de los trabajadores respecto a los episodios de la privatización, en el terreno estrictamente del ferrocarril, ¿está en paz? ¿A qué se refiere con la conciencia? Sí, lo que se hizo, lo que se luchó en aquellos años en los cuales se desguazaba todo este servicio que usted tiene en el mapa y que nosotros presentábamos en el informe, se hicieron las cosas que correspondían para luchar a los efectos de que eso no sucediese. Acá hubo muchas luchas y también muchas traiciones. Hay que decir, la lucha contra la privatización la llevaron los trabajadores ferroviarios en conducción. Hay que decir, yo el otro día escuchaba del Caradura de Maturano decir que ellos habían enfrentado Él tiene que decir que el carnerió la pelea de los fraternales en contra de la privatización. La Unión Ferroviaria, yo me acuerdo del Roca, cuando me decían ramal que para, ramal que cierra, resistió como pudo a esto. Lamentablemente la campaña, habían destruido tanto al ferrocarril, también las conducciones anteriores, que la campaña ganó a la opinión pública. Pero bueno, no nos tiene que pasar esto ahora. No puede ser que la opinión pública crea que esto lo paramos metiendo preso a un motorman. ¿Entiende? Eso no puede ser, porque esto lo paramos echando y metiendo preso a Sirigliano y todos sus cómplices. Mónica, usted mencionó a Maturano. Hoy ha dicho que el motorman nunca comunicó que el tren tenía problemas. ¿Qué saben ustedes al respecto? Mire, lo que nosotros sabemos es que las pericias que se están presentando y que de manera canallesca algunos medios están informando, mientras la siga manejando Roque Sirigliano, como informó los otros días cuando lo agarraron todos los periodistas de nosotros, eso va a ser absolutamente manipulable. Nosotros en esas pericias, hasta que en la comisión de pericias no estemos nosotros, la que venimos denunciando, la Auditoría General de la Nación, que venía denunciando el Estado, los señores especialistas, las víctimas, hasta que no sean partícipes de eso, todo lo que salga de ahí va a estar en función de un solo objetivo: tapar toda la corrupción, haciéndole la culpa a los trabajadores. Y si no es el motorman, van a buscar otro. Pero acá lo que quieren tapar son los verdaderos responsables. Vamos a ver qué nos dicen en el Twitter. Claro que sí, y hay muchos, por cierto, Víctor Hugo, en @BDL Víctor Hugo. Vamos con el primero de Néstor Pitrola, dice: la Unión Ferroviaria y Fraternidad son socias de la patronal y sus robos, como se vio con el crimen de Mariano. Otro más de Raimundi: la presencia de Luna en transporte es una salida pragmática que debió llegar a su fin hace mucho tiempo. Héctor Polino tuiteó: en enero de 2011 se entregó a TVA 53.200.000 pesos en subsidios. Enero de 2012, 76.900.000 pesos, un 60% más en un solo mes. El último de Néstor Pitrola: apoyo a la delegada de TVA, nacionalizar bajo control obrero, constituyendo capital de inversión con impuesto a las fortunas. Dicen en @BDL Víctor Hugo. Tenemos que hacer una pausa y seguimos con Daniel Ferrari, con Mónica Slotauer y con nuestros materiales, los que de alguna manera nos han permitido un seguimiento con otro tipo de miradas sobre este tema, aunque no sé cuántas miradas puede existir sobre un tema muy concreto, sobre lo que no se ha hecho para
salvar vidas, esas vidas que se han perdido y que de alguna manera componen uno de los hechos inolvidables para la sociedad argentina y que se derrama sobre todo lo que viene en materia gubernamental, en materia empresaria, etcétera. Ya volvemos. De lo que no cabe ningún tipo de dudas es que muchos trabajadores han hablado varias veces con la empresa y han planteado los problemas y no han sido escuchados. Me lo decía recién Daniel, en ese tono absolutamente creíble que se genera a veces en los descansos de los programas, la parte publicitaria. ¿Cómo me decía exactamente, Daniel, que han sido las gestiones que ustedes hicieron y cuál fue la actitud de la empresa? Y nosotros venimos hace 8 años reclamando que los trenes así no podían funcionar y la empresa nunca nos escuchó hasta que pasó desgraciadamente y no nos sigue escuchando. Nosotros ese día del accidente, aparte del equipo ese que chocó desgraciadamente por problemas que eso las pericias lo dirán, hubo 4 formaciones que tuvieron el mismo problema de freno. ¿Por qué? Porque las formaciones no salen debidamente como tienen que salir. Los equipos tendrían que salir con 8 compresores y la verdad que salen con 5. Por eso así la empresa trabaja al límite. ¿Pero cómo se animan a resolver eso, Daniel? ¿Sabe qué me resulta? Porque finalmente pueden ser personas de negocios, pero ¿cómo van a ser personas que acepten que un tren salga con 1000 personas, con 2000 personas a bordo, corriendo riesgos? ¿Cómo se puede entender esto, Daniel? Eso me gustaría preguntárselo a Sirigliano y que se lo pregunten ustedes a Sirigliano, porque es una vergüenza, es de lo que está haciendo Sirigliano, sacar los equipos esos de las condiciones que lo está sacando. Y hasta el día de hoy lo sigue sacando así. ¿Ellos saben de trenes? Las personas que están, los que intermedian entre ustedes y la empresa, tiene que haber algún lugar intermedio en el cual le dicen a la empresa, mirá, tienen razón. Esto es una barbaridad, no podemos sacar los trenes de esta manera. ¿No hay? Sí, muchas veces denunciamos y dijimos que vengan algunos de la autoridad, algunos del Estado, y hasta el día de hoy nadie se hizo uso de la palabra que nosotros dijimos. Las sanciones que aplica la Secretaría de Transporte, la CNRT, quien corresponda, que no llegan hasta ustedes, ¿de qué sirven? ¿Cómo actúan frente a la empresa? No sirven de nada, evidentemente. Yo digo, además, yo estoy particularmente, es un detalle frente a esta tragedia, estoy en limpieza. La CNRT le dice a la empresa antes que va a hacer una inspección. Entonces, por ejemplo, en el depósito Castelar, cuando hay inspección, llaman al jefe, entonces se limpian todas las unidades para tener las unidades preparadas para la inspección. No es que la CNRT viene en algún momento, control, digo un detalle, la limpieza. Imagínense todo lo demás en lo que hay negociados, porque lo del material redante es negociado, no es plata, mucha más plata para invertir. Nosotros lo que nos interesa en particular es que toda la población sepa que esto no tenía que pasar, que esto se podía evitar, que no les interesa. Acá hay jefes, sí hay jefes que saben de cosas, pero hay jefes que son partes y cómplices de Sirigliano, porque serán parte del negocio, y hay jefes que no. Hay jefes que... Entonces también a los jefes le hacemos un llamado. Acá tenemos que pelear todos para sacar el ferrocarril adelante y que esto no se vuelva a repetir. Y pelear hoy hay que echar a Sirigliano, tienen que estar presos todos los cómplices y la concesionaria la concesión tiene que estar a cargo de los trabajadores, los técnicos, los oficiales y el personal jerárquico que quiera levantar el tren. ¿Qué tiempo, Mónica, le parece que debería transcurrir para que usted pueda escuchar y la población en general que TVA no tiene más los servicios? Ya, ¿cuánto tiempo? Se le estamos diciendo que todas las unidades están mal. Ya se tiene que ir. Ya, ¿no? Dicen que la presidenta lo está analizando. Ahora, lo que estamos viendo nosotros lo está analizando. Pero lo que están hablando es de intervención. Intervención es sostener a Sirigliano. Disculpen, es eso, es sostenerlo. Eso es de lo que están hablando. Y lo que están diciendo por todos lados es lo que dijo Roque Sirigliano. Le están dando las pericias a Roque Sirigliano, el hombre que dijo a todos los medios que es una falla humana, el hombre que es el encargado del depósito. Él también dijo, tengo 30 años de ferroviario. Bueno, pero no se trata de 2 años. Una falla humana, ¿cómo encuadra dentro de todo lo que es el estado de los trenes y demás? Finalmente sería... Una falla humana puede existir. El tema es que la empresa tiene que tener un sistema de seguridad. ¿Me entiende? Puede ser que, esté un motorman que no vea el semáforo que está en rojo. Bueno, tiene que haber algún sistema de seguridad tecnológico para evitar eso. Y eso hay en todo el mundo, está inventado. El problema es que se invierta para hacerlo. Por eso le digo, los paragolpes deberían haber absorbido. No andan, señor, están cerrados. Arriba de los paragolpes de donde los invito a ir, hay kioscos. ¿Quién come con ese kiosco? ¿Cómo la CNRT permite eso? Es porque disculpen, es porque todos comen ahí.
Si no es inevitable, si eso no se puede aceptar. Bueno, pero lo aceptan. Una acotación. Acá el único culpable es Roque Sirigliano, y le voy a explicar por qué. Porque él, ¿qué hizo? No hizo hasta el día de hoy no hizo nada. Nosotros venimos reclamando materiales, venimos herramientas, lo que es en el depósito Castelar no tenemos nada, mismos válvulas que vendría a ser válvula de freno, muchas cosas que no nos da bolilla, no nos escucha, no sé, parecíamos que fuéramos de otro país, no nos da ¿Usted nada. ha participado de esas conversaciones, Daniel? Sí, he participado de esas conversaciones. ¿Y cómo son esas conversaciones? Porque no, ¿sabe que lo que ustedes cuentan, y sí, con alto grado de credibilidad, resulta inaceptable? Porque finalmente estamos hablando de la seguridad de miles de personas, millones de personas. Y finalmente esto determina que ocurra este episodio. Es luto para nosotros, para toda la vida, para el país. Para nosotros, para un ferroviario, es muy lamentable esto, pues nos venimos denunciando. Pero ¿cómo es la conversación? Usted le dice, Daniel, mire, ¿qué le falta, por ejemplo? Me falta herramientas, con herramientas le puedo decir nada más. Sí, mañana te la subo y hasta el día de hoy ¿Qué la estamos herramienta? esperando. Dígame una. Llaves, vaco, lo que sea. ¿Cuánto Llaves de cuesta fuerza. eso? 50 pesos. Y lo estamos esperando todavía las herramientas. Es más, las tenemos que comprar nosotros para poder trabajar. No le puedo creer. Es así, es así. Usted no lo crea, es así. Es lamentable, es lamentable. Yo le preguntaría ahora, ¿qué hicieron con los 77 millones que le dieron en enero? Tengo que hacer una pausa, me están diciendo Daniel y Mónica. Yo les pido que piensen en 30 segundos algo que venían pensando que necesitan decir, si es que no lo han dicho todavía, para lo que es el cierre del programa. Hoy hay que ser muy puntuales para terminar porque hay cadena nacional exactamente a las 12. Hacemos la pausa y ya volvemos. Muy activa la participación en el Twitter, yo les pido disculpas, entenderán también el valor de estos testimonios de Mónica y Daniel, pero son muy, muy valiosos, estamos agradecidos los últimos tres, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo, vamos a leer el primero de Carlos Raimundi, él tuiteó, así como se tocaron otros intereses, hay que tocar los de Sirigliano. Uno de Polino, hay que sacar a TVA de la operatoria de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur, un escándalo a través de Ugofe. Y el último, el de Pitrola, cientos de telegramas a los trabajadores que se negaban a mover formaciones fuera de regla, hay que echar a los explotadores. Muchísimas gracias a todos en @BDL Víctor Hugo. Hay una convocatoria muy importante para este miércoles, Mónica. Nosotros estamos convocando a Asamblea General a todos los compañeros por la preocupación frente a esta situación de nuestra fuente de trabajo y de cómo no ser cómplices de esto. Y desde ahí queremos, la verdad, hacer una convocatoria a todas las víctimas y a todos los que realmente entiendan de que la tarea... ¿Con qué propósito? Hay que sacar a Sirigliano. Ese es el propósito central. Y hay que recuperar el tren, hay que levantarlo. Yo quiero leer, si me permite, un poema que... Es el cierre del programa, además. Hay un poema que está colgado en 11 que dice, y lo trajo un pasajero bonaerense, firma así, él dice, las 50. Y dice para los concesionarios de TVA. 50 son los que ya no están. 50 inocentes vigilarán tu andar. 50 espinas en tu camino hallarás. 50 plegarias deberás rezar, pues 50 almas no te dejarán en paz. A las víctimas, a los usuarios, a todas las organizaciones que quieran decir basta, nosotros queremos convocarlos a que hagamos algo todos juntos para echar a Sirigliano del tren. ¿Dónde es la convocatoria, Mónica? No, nosotros en principio la convocatoria es para nuestros compañeros, los trabajadores de la línea, es el miércoles, eso lo estamos informando en la línea. Después de ahí resolveremos. A las 13 horas. A las 13 horas, en la seccional de la Unión Ferroviaria de Aedo. No existen posibilidades de paros. Nosotros queremos garantizar el servicio. Eso para que no afectara a más nadie. Entiendan que hay una situación que es que el servicio se viene abajo, entonces a veces no se puede. Mónica, Daniel, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien. Amigos, nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces. Yes.